Por un lado vamos a hablar del surgimiento de la ciencia moderna y en ese sentido haremos un poquito de historia. Y por otro lado vamos a hablar de las características de la ciencia. ¿Se escucha, no es cierto? ¿Mercedes? Sí, profe. Ah, bueno, ahí entonces hay un problema con tu computadora o algo. A ver, ¿quién es el que decía? Ah, Luciano Benítez. Fíjate vos. Arrancamos. Bueno, a ver, acá tenemos un montón de datos importantes para comprender el surgimiento de la ciencia. Ahí le estamos presentando una línea de tiempo o parte de una línea de tiempo que tomamos finales de la Edad Media, el Renacimiento del siglo XVI y ya la modernidad del siglo XVII. Sí, hablaremos bien brevemente sobre el siglo XIX, momento en el que surgen o se consolidan las ciencias sociales. Bien, ¿por qué retomamos todas estas cuestiones históricas? Simplemente para pensar que la ciencia es un producto histórico, es un producto cultural. No es que la ciencia estuvo siempre, sino que la ciencia moderna, bueno, arreglalo vos, Luciano, eh, sino que la ciencia surge en el siglo XVII recién. ¿Sí? Recién en el siglo XVII surge la ciencia moderna, con lo cual no es que, repito, estuvo siempre la ciencia, es un producto muy nuevo, es un producto muy nuevo. Bueno, entonces, para entender que la ciencia es una empresa histórica, vamos a retomar algunos puntos fundamentales que permitieron su surgimiento. Bueno, entonces tenemos ya finales de la Edad Media e inicio del Renacimiento en el siglo XVII. Ahí le anoté algunos puntitos a tener en cuenta que son fundamentales para que se cree el clima que va a poder permitir el nacimiento de la ciencia. Por ejemplo, el paso del feudalismo al sistema capitalista. ¿Sí? Ese es un punto importante. Esto lo leen ustedes en Monbrú, Andrés Monbrú. También el nacimiento de los estados-nación, eso también es importante a nivel político. A nivel religioso, la Reforma en el siglo XVI, comandada por Lutero, el paso del geocentrismo al heliocentrismo, en el campo de la astronomía, pero que repercute en toda la concepción del mundo, la concepción de humano inclusive, en dónde el humano se ubica, dónde se ubicaba y dónde se va a ubicar a partir de ahora. La colonización de América a partir de 1492, que también va a ser una fecha importante para tenerla en cuenta cuando expliquemos la teoría de colonial y el surgimiento de la imprenta como un hecho importante que nos va a permitir, que permitió en todo caso, a los sujetos del siglo XVI poder divulgar el conocimiento. ¿Sí? Bueno, no me voy a detener en estos puntos porque lo tienen bien descrito en, en Monbrú, Andrés Monbrú, texto de base. Entonces, fíjense que son una serie de cambios que se van a producir a finales de la Edad Media, en el Renacimiento
y que van a preparar lo que nosotros conocemos como modernidad en el siglo XVII. Cambio rotundo. Por eso yo sintetizo ahí que a partir de todos estos cambios que se van a dar a nivel político, económico, sistema feudal, y nacimiento del capitalismo, religioso, inclusive ya la ciencia, a nivel de la ciencia, la astronomía, y más, esto, inclusive lo de la imprenta, digamos, adelantos técnicos, todos estos cambios que se van a producir en este tiempo, lo que van a hacer es crear un nuevo concepto de humano. ¿Sí? Por un lado, por otro lado, se va a entender el conocimiento desde otro lugar, de otra forma, y el mismo mundo se va a modificar. O sea que va a cambiar toda la visión que el humano tenía de sí mismo y del mundo a partir del siglo XVI. ¿Sí? Es como, y ahí podemos usar las categorías de Kuhn solamente en este sentido, ¿sí? Que pasamos como de estar en un mundo, en la Edad Media, ¿sí? A ser transportados a la modernidad en otro mundo totalmente diferente. ¿Sí? En ese sentido, le enmarco que lo que cambia son las concepciones de humano, de conocimiento y de mundo. El mundo ya no va a ser lo mismo a partir del siglo XVI y XVII, pero tampoco el humano, cómo se concibe, tampoco será de la misma forma. ¿Sí? Son concepciones de humano. Solo para decir algo, a ver, la relación que va a establecer, y ahí podemos relacionar dos nociones importantes. La relación que va a establecer el humano con el mundo va a ser muy diferente respecto de la relación que se daba en la Edad Media. En la Edad Media, el mundo, la naturaleza, por ejemplo, era era un sujeto con dignidad, ¿sí? No era un medio, no era una cosa, no era un objeto. Y no sobresalía la cuantificación, sino, en todo caso, la cualidad. En cambio, a partir de la modernidad, el mundo mismo va a cambiar y con él el humano. ¿Por qué? Porque el mundo, la naturaleza, la realidad, se va a convertir en un objeto, en una cosa, en un medio para satisfacer las necesidades del humano. Ahí tengan en cuenta la noción de capitalismo, ¿no? O sea, la relación que se establece con el mundo bajo la perspectiva capitalista es muy diferente de la que puede tener, por ejemplo, un hombre que está atravesado por sus creencias religiosas respecto del mundo. ¿Sí? Entonces, ya se concibe a partir de la modernidad a la realidad, al mundo, a la naturaleza como una cosa que puede ser tomada, aprovechada, utilizada y luego tirada, ¿no? Úselo y tírelo, decía Galeano. Eh, bien, y bueno, cuando cambia ese mundo, también cambia el humano, su papel en ese mundo. ¿Sí? Bueno, entonces ahí nosotros podemos ver que para que surja la ciencia moderna en el siglo XVII, cambiaron concepciones fundamentales acerca de lo humano, del conocimiento y del mundo. ¿Sí? Esas son nociones filosóficas. Ahí está la profundidad del cambio. No es un mero cambio, sino un cambio rotundo, revolucionario, diría algunos historiadores, inclusive el propio Bunge.
Y Alexander Coiré, qué sé yo, por ejemplo, Bunge dice que para él, criticando a Kuhn, ya que ustedes han visto a Kuhn hace poquito, eh, Bunge, igual que Coiré, consideran que solo hubo dos grandes revoluciones en el mundo, la de los griegos y la de la ciencia moderna. Ambos coinciden en eso. Alexander Coiré como historiador y Bunge como filósofo. Eh, pero lo que le quiero marcar en todo caso es que este cambio es rotundo, ¿sí? Revolucionario. Tuvieron que darse una serie de condiciones históricas entonces para que pueda surgir este tipo especial de conocimiento que se llama ciencia. ¿Sí? Bueno, eso lo van a leer entonces en Monbrú. ¿En dónde se produce o surge este conocimiento nuevo? En Europa Central. No en cualquier lugar, sino fíjense que está ubicada en los países que están en el centro de Europa. Francia, Alemania, Italia, Copérnico, ¿no? Francia, Descartes. Eh, Después, bueno, Austria va a ser importante también. Inglaterra, Reino Unido, ¿sí? Son los países en el que se va a producir este nuevo tipo de conocimiento. Ahí se circunscribe. ¿Sí? Bueno, Polonia, dije Copérnico. Eh, ¿Por qué les menciono estos lugares? Porque después, cuando veamos teoría decolonial, tendrán que tener en cuenta esto. ¿Sí? ¿De dónde se habla? La ciencia entonces empieza a hablar desde estos países centrales, no de países periféricos o del sur, sino países centrales. Bien, avanzamos un poquito más con el gráfico. La ciencia moderna, básicamente las ciencias naturales, que son las primeras que se consolidan en el siglo XVII, van a presentar rasgos específicos que la van a distinguir de otros tipos de conocimientos ya presentes. Eso también lo va a remarcar Andrés Monbrú. En este sentido se va a producir una ruptura epistémica, una ruptura a nivel de conocimientos. Con el surgimiento de la ciencia moderna en el siglo XVII, entonces se rompe con las otras formas de conocer, de relacionarse con el mundo que existían. Eh, Ahí le puse como características generales del proceder de la ciencia, búsqueda de un conocimiento seguro, eso es lo que trataban de hacer o de alcanzar los científicos del siglo XVII, en base a la razón, ¿sí? Fundamental, que el conocimiento sea verdadero, que tenga esa propiedad y que además sea universal y que nos permita poder transformar el mundo. Ahí también está la noción pragmática del conocimiento. Bueno, entonces esos son rasgos generales de esta ciencia del siglo XVII. Ciencias naturales, como les decía, la física, la química, la astronomía, son la biología más tarde, son las ciencias, la física, dije la física es fundamental. Los avances sobre todo se dan en el campo de la física. Bueno, eh, las características que Andrés Monbrú presenta de esta ciencia del siglo XVII son la cuantificación, esto es fundamental el uso de la cantidad de los números, de la matemática, inclusive de la geometría, de la matemática en general, no aritmética y geometría, para el trabajo del científico. Es fundamental la cuantificación, la medición en el campo de la ciencia.
Esto lo vamos a retomar después cuando veamos la característica de la ciencia. Luego también otro rasgo fundamental de la ciencia del siglo XVII es que va a buscar que el conocimiento que se plantee pueda ser experimentado o que se pueda demostrar como cierto a través de experimentos. Por lo general, solemos decir que la diferencia entre observación y experimentación es que con la experimentación se modifica al mundo para poder probar un conocimiento, cosa que la observación no. O sea que directamente ya en el siglo XVII, a través del experimentalismo se va a intervenir en la realidad. Luego tenemos el uso de instrumental tecnológico o técnico, que la ciencia, vamos a decir que produce sus propias herramientas para la búsqueda del conocimiento. Para la búsqueda del conocimiento y para la validación del conocimiento. ¿Sí? ¿Ustedes creen que la filosofía tiene sus herramientas técnicas? No las tiene. La filosofía hace experimentos, no lo hace. Tampoco usa la cuantificación. Son todos estos rasgos propios de la ciencia del siglo XVII, nueva. Y también una característica fundamental, aunque esta la puede compartir en cierto sentido con la filosofía, es la búsqueda de las relaciones causales. Lo que trata de la ciencia es poder descubrir cuáles son las causas que provocan ciertos fenómenos, o ciertos hechos, mejor. ¿Sí? Van a sostener los científicos del siglo XVII que detrás de determinados hechos siempre hay causas. O sea que la relación de los hechos entre sí está dada a través de relaciones causales, a través de encadenamientos causales. ¿Sí? Se parte de que todo efecto tiene una causa. Un efecto es una consecuencia de una causa. No hay nada oculto, o sería mejor planteado inclusive, no es que haya cosas en el mundo que no se pueda llegar a descifrar. La ciencia, ahí en ese sentido, cree que es posible conocer, ¿sí? Y cada vez con más exactitud. Así que hay una aceptación de que es posible conocer el mundo. Bueno, estos son rasgos generales de la ciencia del siglo XVII. Con estas características es que sale al mundo la ciencia. Algunas de las características, o la mayoría, se mantienen, ¿sí? Pero vamos a ver que además de estas características se van a proponer otras ya en la actualidad. Como que estas van quedando como cortas y después se van a ampliar con otras características. Bueno, eso, eso es lo que va a ocurrir en el siglo XVII. En el siglo XIX, ya ha pasado entonces 2 siglos, se va a producir otra crisis, otra revuelta en la sociedad europea, a nivel político, económico y social, post-revolución industrial. Entonces, Monbrú le va a decir que a partir de esta crisis en Europa, lo que van a hacer los teóricos de los fenómenos sociales es tratar de comprender o de entender la razón de por qué esos fenómenos, esos hechos
¿sí? Entonces se va a teorizar sobre los fenómenos sociales, sobre los hechos sociales. Siempre, fíjense que ahí también está presente el rasgo pragmático. Siempre para poder solucionar algo, primero hay que conocer ese algo. Primero se conoce y después se interviene. Entonces, en este sentido, Monbrú les va a decir, bueno, ante esta crisis en todos los niveles, en la sociedad europea, para poder solucionar esos problemas, esas problemáticas, primero es fundamental conocer. Entonces, en ese sentido, se, se, se teoriza desde la sociología, desde la economía, para poder resolver estas cuestiones. ¿Sí? Este, por eso podemos decir que eh, la ciencia siempre va a responder a determinadas cuestiones que se suceden en el mundo. La ciencia no es mera abstracción. O sea, está directamente relacionado con el mundo, con los hechos del mundo. Bueno, ahí entonces, a partir de la teorización de los hechos sociales, es que van a surgir las ciencias de los fenómenos sociales, de los hechos sociales. Bueno, sí, rapidísimo, es el surgimiento de la ciencia. Entonces, cuando nosotros decimos que la ciencia surge en el 17, básicamente estamos pensando en las ciencias naturales, ¿sí? Y cuando le preguntamos dónde ubican el surgimiento de las ciencias sociales, tienen que irse hasta el siglo XIX, que es donde van a institucionalizarse las ciencias de los fenómenos sociales, como la economía, la política, la sociología, hasta de la psicología, la antropología, todas esas disciplinas científicas se van a conformar en el siglo XIX, en el 1800. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta cuestión? Profe, usted dijo en el siglo XIX surgen las ciencias sociales, en el siglo XIX, y en el XVII las ciencias naturales, ¿así sería? Así es, así es. Bien, Las ciencias naturales, sobre todo la física, con Galileo, bien, 1600, a mediados de 1600 surge la física, la química un poco más tarde, la astronomía, o sea, las ciencias que trabajan con la naturaleza. bien. Gracias, profe. Bueno, bueno, y los avances en la anatomía, es toda una serie de cambios que se van a dar en el siglo XVI y que permiten, por eso, el surgimiento de disciplinas eh, científicas ya a partir del siglo XVII. Por eso hay manifestaciones en el campo del arte que van a representar este cambio, ¿sí? Y el arte mismo eh, va a representar estos grandes cambios, como por ejemplo esto de la pintura acerca de lo humano, ¿no? E inclusive a nivel de la anatomía de lo humano. Hay muchas pinturas referidas a eso. El estudio de lo humano, a nivel de su anatomía. Ahí abriendo los cadáveres para ver qué hay detrás de esa máquina. Profe, y cuando decimos disciplinas de la ciencia, ¿es lo mismo que decir ciencias o Sí, lo tomamos cómo? como equivalente, disciplinas Ajá, científicas, porque
si nosotros decimos la ciencia surge en el siglo XVII, y la ciencia es un concepto bastante abarcativo, ¿sí? Entonces, eh, por ahí le decimos, bueno, las disciplinas científicas, queriendo marcar que hay diferencias entre una y otra. O sea, por eso te digo, no es lo mismo los estudios que se producen a nivel del mundo físico, a nivel atómico, del que se produce a nivel de la anatomía, de los estudios del cuerpo humano. O sea, ahí marcamos que no hay la ciencia como algo homogéneo, ¿sí? Ujú. Cuando decimos disciplina científica, queremos marcar la diversidad que puede haber. Aún así, ahora cuando yo les hable de la característica de la ciencia, vamos a hablar en términos bien generales. Bien, Bueno, gracias, profe. bueno, entonces avanzamos un poquito. Ahora sí, ahora sí. Este sería el segundo gran tema de esta clase, el problema de la demarcación. Demarcación científica, o sea, señalar las propiedades distintivas que nos permiten saber si un conocimiento es científico o si no lo es. ¿Sí? ¿Por qué es un problema? Porque hay múltiples propuestas respecto de cómo demarcar la ciencia de la no ciencia. ¿Mm? Para Mario Bunge, la ciencia es conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible. Acá le puse una aclaración, podemos pensar a la ciencia solo como producto o como proceso y producto. Eso ya hemos hecho referencia alguna vez. En este sentido, eh, para este punto vamos a pensar respecto específicamente de la demarcación que nos da Bunge a la ciencia como un producto, ¿sí? Demarcar entonces significa limitar, ¿sí? Así como cuando uno demarca un territorio, limita cuáles son eh, los, eh, vamos a decir, las, las paredes hasta donde llega una determinada cosa. En este sentido tenemos que delimitar qué es la ciencia y qué abarca la ciencia y qué va a quedar afuera, ¿sí? Cuando nosotros definimos algo, vamos a marcar las propiedades de ese algo, con lo cual todo lo que no cumple con esas propiedades va a quedar fuera de esa noción, de ese concepto, ¿sí? Entonces, es con eso nos queremos referir entonces a la demarcación científica. Señalar las propiedades distintivas que nos permiten saber si un conocimiento es científico o no es científico. Para pensar un poco, para relacionar, nosotros eh, cuando hemos hablado de Thomas Kuhn, hemos dicho que para Kuhn la ciencia arranca en el periodo de ciencia normal. La ciencia propiamente dicha arranca en el periodo de ciencia normal, en el momento en que la comunidad científica eh, acuerda de trabajar bajo una sola herramienta teórica metodológica valorativa que sería el paradigma. Antes de ese consenso por parte de la comunidad científica, todavía no hay ciencia. Entonces, en ese sentido, Kuhn demarca la ciencia de la no ciencia o de la presciencia, ¿sí? Bueno, acá también vamos a tomar con Bunge otra demarcación, muy diferente a la de él.
a la de Kuhn. Bueno, entonces con la demarcación van a surgir una serie de rasgos esenciales que según Bunge se presentan o que presenta la ciencia. Bueno, según Bunge, la ciencia entonces es, por un lado, conocimiento, ¿sí? Es un tipo de conocimiento. Ahí ya Bunge nos está dando una información importante. La ciencia pertenece a los tipos de conocimiento, pero no es cualquier tipo de conocimiento, porque es un conocimiento que es racional. Ahora, ¿qué quiere decir que sea racional? Acá, siguiendo a Bruce, podemos distinguir racional en dos sentidos muy diferentes. Por un lado, racional va a hacer referencia, en el sentido estricto, a todo conocimiento que está fundamentado, ¿sí? Todo conocimiento que, en el cual nosotros podemos encontrar una base que lo sostiene. Un conocimiento, en este sentido, tiene una razón de ser, ¿sí? En este sentido, conocimiento sería una consecuencia, el conocimiento racional, ¿no? Sería una consecuencia de una causa, ¿sí? Entonces, todo conocimiento fundamentado puede ser entendido como conocimiento racional. Acá lo que se subraya es la relación lógica que hay entre los elementos. Que un conocimiento fundamentado siempre va a tener una razón de ser. Bueno, el, el sentido de racional, conocimiento racional, también puede ser equiparado al de objetividad, ¿sí? Puede ser tomado como sinónimo de objetividad. Y en bajo este sentido, la objetividad podría presentarse en cuatro sentidos diferentes. A su vez, la objetividad se puede desplegar en otros sentidos, que sería que la objetividad sería un conocimiento que es independiente del sujeto, que lo enuncia, que lo piensa, ¿sí? Para pensar todos estos rasgos de la objetividad, es bueno retomar los elementos que son fundamentales para que haya conocimiento. Desde la gnoseología se sostiene que todo conocimiento es una relación entre un sujeto y un objeto. Un sujeto que quiere conocer algo. Ese algo va a ser el objeto. ¿Sí? Entonces todo conocimiento va a ser una relación entre un sujeto conocedor y un objeto conocido. Bueno, esa es la relación necesaria en el campo del conocimiento. Ahora, partiendo de esos elementos fundamentales que se dan en el conocimiento, acá el sentido de objetividad nos dice, por un lado, que el conocimiento objetivo sería independiente del sujeto. O sea que aquellas representaciones que nosotros podemos hacer del objeto, vamos a decir, del mundo, no tienen nada que ver con el sujeto que lo realiza, que lo produce, ¿sí? En ese sentido es independiente del sujeto conocedor. Ahí faltaría poner del sujeto conocedor para que no se hagan problemas. ¿Entienden? No está atravesado por las creencias del sujeto, por ejemplo. Esto es, yo digo, eh, está saliendo el sol, ¿sí? Y ese conocimiento, ese pensamiento, esa enunciación, tiene que ver conmigo. O se está moviendo el sol.
¿sí? No es un conocimiento independientemente del sujeto, sino que es un conocimiento estrechamente relacionado con un sujeto, que soy yo, sujeto del conocimiento. Con lo cual la ciencia dice, bueno, ese conocimiento es subjetivo. Para tener un conocimiento objetivo, habría que eliminar todas las cargas del sujeto. Esto es, finalmente, eh, lo que nos va a permitir es decir que no es que el sol salga o se esconda, se oculte, sino que es nosotros, en todo caso los sujetos, la tierra la que se mueve. Entonces ahí el conocimiento sería objetivo. Independientemente de quién lo perciba, el conocimiento sería objetivo porque es independiente del sujeto conocedor. O sea que representa la realidad, se acerca a lo que es la realidad. Por otro lado, el conocimiento independiente de lo afectivo también puede ser otro sentido de objetividad, ¿sí? La objetividad entendida como conocimiento, ahora independiente de lo afectivo. O sea que no se elimina al sujeto en su totalidad, con toda su carga, sino solamente la carga afectiva, emotiva. Y el sujeto captará el mundo a través de su razón. Ese es otro sentido de objetividad. Porque ahí, bajo este sentido, se entiende que lo afectivo va a distorsionar el conocimiento, las emociones. Y no la razón. A la razón la dejamos, solamente nos libramos de lo afectivo. También podemos entender eh, la objetividad como conocimiento universalmente compartido. Bueno, en este sentido, lo que se sostiene es que los sujetos de la comunidad científica van a aceptar todos que el mundo es de una determinada forma. O sea que la objetividad está dado por el control intersubjetivo del conocimiento. ¿Sí? En la película, fíjense que los franceses y los norteamericanos finalmente comparten el conocimiento. En ese sentido sería objetivo. El conocimiento es objetivo porque tanto los franceses como los norteamericanos aceptan que eso es así. ¿Sí? Este rasgo por eso tiene que ver con la comunidad científica. Bueno, y finalmente tenemos el sentido de neutralidad. La objetividad como neutralidad que sería una noción ético-política. Que el conocimiento objetivo sería un conocimiento neutral. Pero en este sentido, la neutralidad ya no estaría relacionada con lo cognitivo, sino con una postura ético-política. Las tres, el punto A, el punto B y el punto C, los tres sentidos primeros de objetividad, tienen que ver con lo estrictamente cognitivo, o sea, a nivel de conocimiento, a nivel de relación de un sujeto con un objeto de conocimiento. El sentido cuarto, el de neutralidad, el de objetividad como neutralidad, ya no tiene que ver con lo cognitivo, sino más bien con la postura ético-política de la ciencia o de los científicos.
Por eso, los tres primeros sentidos son los que tienen que ver con lo propiamente cognitivo, que me parece que es lo que hay que resaltar. Bueno, avanzamos. Bueno, sistemático. Cuerpo de ideas organizados lógicamente. Bunge además sostiene que la ciencia no es un conjunto de ideas desordenadas o caóticas, sino que las ideas expresadas a través de enunciados o proposiciones están organizados a través de principios lógicos. Esa organización lo que nos va a dar va a ser una estructura compleja. ¿Sí? Una estructura compleja. Toda estructura está conformada por elementos más simples. ¿En dónde vemos la sistematicidad como rasgo característico de la ciencia? En una teoría. Una teoría no es una sola ley o un mero enunciado. Una teoría es un conjunto de enunciados o de leyes o de hipótesis, todas relacionadas, las cuales unas se derivan de otras. ¿Sí? Bueno, entonces la teoría, solía decir la profe Bruce, es la unidad mínima de sistematización. Pero eh, hay otros autores que plantean estructuras sistemáticas aún más complejas y más amplias, como el de paradigma, que sería también un conjunto organizado de elementos que trabajan en forma sistemática, todo ese cuerpo que constituye un paradigma. O sea que hay que tener en cuenta, ¿no? Este rasgo de la ciencia, la sistematicidad, la organización. Bueno, avanzamos más. Exactitud. Entonces, en ese primer enunciado en el que define Bunge qué es la ciencia, dice es racional, sistemático y también exacto. El conocimiento es exacto. Y la exactitud sostiene Bruce que puede ser en tres sentidos. Puede tener tres sentidos. En el texto que ustedes tienen de Bunge, él va a remarcar los dos primeros sentidos, porque la exactitud lógica ya la encontramos en la sistematicidad. ¿Sí? E inclusive en el sentido de racional como en sentido estricto. Y se remarca la cuestión lógica. Pero igual la vamos a mencionar. Bueno, entonces, la ciencia busca que, si dado el caso se puede trabajar con cuantificación, la cuantificación tiene que ser precisa. Si se trabaja con cantidades, con mediciones, estas mediciones deben ser lo más precisa posible. La ciencia, ustedes habrán leído, habrán visto, que siempre eh, marca las cantidades con bastante exactitud. Inclusive puede medir la probabilidad del error. Hay el margen de error, mejor. ¿Sí? Se, se, se tiene en cuenta el margen de error en una medición.
pero las mediciones son muy exactas en el campo de la ciencia. Con lo cual se trata de liberarse de, de enunciaciones que hablen de cuantificaciones así en términos bien abarcativos, ambiguos y que no busquen la precisión. ¿Mm? Bueno, entonces, en el caso, porque alguien podrá decir, bueno, pero no todo objeto de estudio de la ciencia es propenso a la medición. Puede ser, pero Bunge dice, sí, si es posible medir y hay que usarlo lo más posible la medición, la cuantificación, ¿sí? Hay que aprovechar eso, ese rasgo. Hay cosas en las que no se va a poder usar, pero mientras haya esa posibilidad hay que exprimirla, la exactitud matemática. Bueno, Bunge viene del campo de la física, por eso la lógica y la matemática son herramientas fundamentales. La exactitud semántica. Ahora, así como se busca eh, ser preciso en el campo de la matemática, también se busca la precisión, la claridad eh, en el campo de lo semántico. ¿Cómo se expresa la ciencia? A través de un lenguaje, ¿no es cierto? A través de enunciados, de hipótesis, de ideas. Esas ideas se expresan a través de un lenguaje, entonces, de símbolos, de términos, de conceptos, de enunciados, de razonamiento. Bueno, toda vez que entonces la ciencia se, se hable, toda vez que la ciencia hable, esos términos que usa deben ser lo más preciso posible. Se debe tratar de eliminar la ambigüedad, el doble sentido o el triple sentido de los términos y buscar que un término se corresponda con un solo significado. Entonces acá ya buscamos la precisión en el campo de, del significado de los términos. ¿Sí? Ya no estamos hablando del campo de la matemática, sino acá del significado de las palabras, para decir en otros términos. El significado de las palabras. Bueno, entonces esto también es algo que buscan los científicos, ¿no? La exactitud semántica, el liberarse de las palabras que son ambiguas, confusas, poco claras. Y en este sentido siempre nosotros, cuando los evaluamos, las evaluamos, también buscamos que tengan cierto nivel de precisión en el campo semántico respecto de los términos en el campo de la epistemología, ¿sí? que pueden decirnos qué significa los términos que ustedes mismos están usando. Muchas veces preguntamos, bueno, ¿qué es una hipótesis científica? Porque en sus enunciados ustedes hablan de hipótesis científica, muchas veces no saben qué es, cuál es el significado de hipótesis científica. O de contrastar, por ejemplo. Pero, ¿qué es contrastar? No saben lo que es contrastar, entonces hay que también poder ser precisos con los términos. ¿Mm? Es un rasgo muy importante, porque en función de cómo usemos los términos, podremos proceder mejor en el campo de la ciencia, evitar contradicciones. Bueno, y otro tipo entonces, de exactitud que se busca también es exactitud lógica. Esto es que todas las derivaciones que se realicen sigan principios lógicos correctos o válidos. ¿Sí?
Eso lo vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos el tema métodos de la ciencia. Vamos a ver cómo hay métodos que siguen procedimientos lógicos válidos y otros que incurren en, en procedimientos ilógicos. Bueno, pero siempre en el campo de la ciencia y de la investigación científica eh, está presente la lógica, subyace el, los principios lógicos. Bueno, eso también es para tenerlo en cuenta. Seguimos. Verificable. La ciencia también lo que va a tratar de hacer es poder demostrar que lo que enuncia ciertamente se corresponde con con el objeto, con la realidad. Este problema de la verificabilidad, desde luego que no tiene sentido cuando hablamos de las ciencias formales, la matemática y la lógica. En ese campo, en la lógica y en la matemática, eh, más bien se habla en otros términos, no se habla de la búsqueda de la verdad, sino se habla más bien de que los procedimientos sean válidos, porque no hay un mundo en el cual demostrar si nuestro conocimiento es verdadero o no lo es. Por eso la búsqueda de la verdad está relacionado con las ciencias que trabajan con hechos, las ciencias fácticas. Bien. Dice, el conocimiento debe ajustarse lo más posible a la realidad. Y acá hay que tomar en cuenta esto que hemos dicho alguna vez de los niveles de reflexión y de realidad en lo que hay que poder ubicarse para tener una reflexión epistemológica correcta. Una cosa es la realidad, siguiendo a Palma, el nivel 0, y otra cosa es el nivel 1 de conocimiento, donde lo ubicamos, por ejemplo, a la ciencia. ¿Sí? Ahora, en lo que acabo recién de leer, le dije, el conocimiento debe ajustarse lo más posible a la realidad. Entonces, la ciencia busca conectarse con la realidad. La ciencia, como conocimiento, busca conectarse con la realidad. ¿Sí? Ejemplo, los metales son buenos conductores de electricidad. Ese es un enunciado general. Es un enunciado general. Refiere o habla de la totalidad de los metales. ¿Sí? Y nos dice que tienen la propiedad de la bondad de la conducción de la electricidad. ¿Sí? Generalmente, la mayoría de los enunciados que conforman las teorías científicas son enunciados generales. No van a aparecer enunciados particulares, menos aún singulares, en las teorías científicas. ¿Sí? Entonces, lo que más abundan en la teoría científica, inclusive alguien podría decir el único tipo de enunciados que encontramos en la ciencia son enunciados generales, de este tipo. Los metales son buenos conductores de electricidad. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para demostrar que ese conocimiento, que ese enunciado general es verdadero? A través, no lo podemos hacer en forma directa. La contrastación no se puede hacer en forma directa.
Contrastar significa poner en relación el conocimiento con la realidad. ¿Por qué no se puede hacer en forma directa? Porque nosotros no encontramos a los metales todos juntos, ¿sí? Pero sí podemos encontrar un metal en particular. Por ejemplo, vemos que hay un cable de cobre. Dice, este cable de cobre que tiene la heladera es un buen conductor de electricidad. Bueno, eso yo sí lo puedo contrastar y puedo saber si ese enunciado es verdadero o es falso. Puedo verificarlo, diríamos. ¿Sí? Bueno, o sea que lo que yo puedo contrastar con la realidad y saber de su verdad o de su falsedad es el enunciado particular, no el enunciado general. Pero resulta que los enunciados de la ciencia son enunciados generales, con lo cual dicen los epistemólogos que ese es el problema de la verificabilidad, que la única manera de poder, de intentar demostrar que un conocimiento, de un enunciado general, se acerca a la verdad, es a través de deducción de enunciados particulares. Pero la cuestión es que nunca podemos demostrar la verdad del enuncio general en su totalidad, porque siempre lo que vamos a estar demostrando son los enunciados particulares. Ya podré demostrar que este cobre que tengo en mi mano es buen conductor, que el otro que tengo allá es buen conductor, siempre casos particulares, pero nunca puede demostrar que los metales son buenos conductores de electricidad, la totalidad de los metales. Porque los metales, la noción de los metales hace referencia a metales actuales, a metales pasados y a metales futuros, a todos. Y no hay forma de poder demostrar si son o no buenos conductores. ¿Sí? Entonces acá la verificabilidad presenta un gran problema. La ciencia tiene ese gran problema. No puede demostrar la verdad de un enunciado general de una vez y para siempre. Por eso solamente algunos dicen que la ciencia es un conocimiento provisorio. Por ahora se pudo confirmar que lo que afirma un enunciado general es cierto, pero podría ser falso mañana. O sea que no podemos decir que la ciencia alcanza la verdad. Sí, como dice Bunge, busca la verdad y trata de acercarse, pero no que la alcanza. ¿Sí? Bueno, pero no porque no pueda alcanzar la verdad de una vez y para siempre, no se la busque. Eso siempre hay que remarcarlo. La ciencia trata de alcanzar un conocimiento medianamente eh, cierto. Ahora, a partir de esto, podemos sostener que la ciencia es además falible. Falible quiere decir que el conocimiento científico puede equivocarse o estar errado, pero si se puede equivocar o si está errado, puede corregirse y mejorarse, como lo demuestra la historia de la ciencia. ¿Sí? Bueno, ahí en la película ustedes van viendo cómo el conocimiento va avanzando y se van descartando las hipótesis falsas, ¿sí? Que primero se sostenían, después ya no se pueden sostener, entonces
los científicos en ese sentido van buscando alcanzar algo verdadero, se van acercando, se van aproximando y van desechando los errores, las equivocaciones primeras. Por eso es falible, ustedes ven, porque el conocimiento científico es un producto humano, es un producto humano, y lo hacen humanos que pueden equivocarse. Ahora, este conocimiento actual, si bien el conocimiento a través de la historia se ha ido corrigiendo, este conocimiento actual que tenemos, ¿es el último? No. Pues lo estamos sosteniendo y por ahora es el conocimiento válido, pero mañana puede ser corregido nuevamente. Nada nos dice que si alguna vez se equivocó no puede hacerlo nuevamente. Por eso, aún en las teorías más firmes e incuestionables, el caso paradigmático es el de Newton. Con Newton se supone que con la gravedad no había forma de que ese conocimiento pueda ser refutado o que no haya otra forma de entender la gravedad. Pero Einstein dice que sí hay otra forma de entender la gravedad. ¿Sí? O sea que ahí con eso, con ese ejemplo histórico, podemos ver que el conocimiento siempre es provisorio. Aún lo más seguro es provisorio. Por eso acá no estamos en el campo del dogmatismo, ¿no? No estamos en el campo de las creencias religiosas. Lo que dice la ciencia es verdadero y no puede equivocarse. No, estamos en el campo de un producto humano que se autocorrige, sí, eso sí, se va corrigiendo a sí mismo a la ciencia. En cambio, en el campo de las creencias religiosas, el conocimiento afirma una cosa y no puede ser discutido, no puede corregirse. No es que la Biblia se va corrigiendo, ¿no? No se puede corregir. Aunque pasen miles de años, no se va a corregir la Biblia. Es así. La ciencia sí. La ciencia se va corrigiendo. Acepta que es provisoria, que es falible y por eso puede seguir progresando. Ahora, esta noción va en contra de lo que plantea Kuhn, ¿no? Ustedes que tienen ojos críticos habrán ya pensado, bueno, pero si me ubico bajo la perspectiva de Kuhn, no nos vamos acercando más a la verdad. Habrán dicho eso, me imagino. ¿Por qué? Porque me dirán, ¿por qué la ciencia, cualquier disciplina, hoy en día está parado en un paradigma y luego cambiaremos de paradigma y bueno, nos ubicaremos en otro lugar? Pero el nuevo paradigma no es más verdadero que el anterior. Son simplemente dos formas de ver la realidad. Con lo cual, lo que le estoy diciendo puede ser refutado desde la perspectiva de Kuhn. E inclusive esta posición que yo estoy tomando, que efectivamente yo creo que la empresa científica implica una aproximación a la verdad, esta es mi postura personal, puede ser refutada desde la perspectiva de Kuhn. Bueno, eh, como diría Bunge, lo más importante son las preguntas. Así que ahora sí, me preparo para el ataque de múltiples objeciones, reclamos que van a hacer ustedes respecto de estos dos asuntos grandes que hemos tratado de desarrollar en esta clase. A ver qué pregunta tienen. Vilte, ¿qué quiere preguntar?
ver, ¿quién más? Pregunten. Ustedes ya vieron en el práctico 1 algunas características de Esther Díaz, así que pueden preguntar también respecto de eso, algo que no haya quedado claro. Profe, ¿Sí? a mí me quedó una duda, no lo llegué a escuchar bien cuando hablaba de contrastar. ¿A qué se refería? Contrastar es poner en relación dos cosas, ¿sí? Contrastar, poner en relación dos elementos, dos cosas. En el campo de la ciencia, contrastar es poner en relación el conocimiento con la realidad, ¿sí? Entonces, si la ciencia afirma que, que si la ciencia afirma que los metales se dilatan con el calor, eso debe ser contrastado. O sea, debe ser sometido a prueba en la realidad. O sea, efectivamente es así o no. ¿Sí? Entonces, eso es contrastar. Que a través de diversas metodologías nosotros podamos someter a prueba ese conocimiento, poner en relación el conocimiento con la realidad. Por eso les dije, no es lo mismo el conocimiento que la realidad. Son dos cosas diferentes, el nivel cognitivo de la realidad. Ahora, contrastar significa poner en relación, ¿sí? Y eso es lo difícil. ¿Cómo hacemos para relacionar algo que pertenece a un nivel cognitivo con algo que pertenece a un nivel ontológico? Bueno, en el caso de los enunciados que son singulares, no hay problema, por eso yo le digo, eh, el mate que estoy tomando es de color negro, es un enunciado. Yo para corroborar si es verdadero o falso, simplemente observo y veo si es así o no, y ahí eso es contrastar, y puedo saber si el enunciado se corresponde o no. ¿Sí? Entonces es poner en relación el conocimiento con la realidad. Esto es lo que van a tratar de hacer las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas van al mundo, van a probar su conocimiento al mundo. Porque si no, la ciencia, si no contrastaría, sería una serie de ideas abstractas sin ninguna relación con la realidad. Justamente, ese conocimiento tiene que representar a la realidad. Y es por eso que eh, intenta contrastar de muy diversos modos. ¿Sí? Porque si no se puede decir cualquier locura. Bueno, para que tenga sentido, dirían los neopositivistas, un enunciado debe tener la posibilidad de poder ser sometido a prueba, llevado al campo de la experiencia. Bueno, eso es. Bien, profe, gracias. Bueno, ¿qué otra pregunta? Profe, buen día. Cuando habla de la parte de objetividad y plantea esto de que es independiente al sujeto, que es el primer punto, sería el primer aspecto. Y en el segundo aspecto habla de la objetividad independiente de lo afectivo. Ahí no se prestaría para confusiones porque si en el primer punto habla de independencia del sujeto, el sujeto se supone ya que piensa, que cree, en fin, ahí es como que me produce un poco de confusión en esa parte, entre esas dos. El primero es más abarcativo, simplemente para que no son
no es que uno niega al otro. El primer sentido es más abarcativo. O sea que el sujeto, lo que tratamos de eliminar es el sujeto como totalidad. El sujeto con sus creencias políticas, religiosas, su lenguaje, sus emociones, su racionalidad, o sea, el sujeto como totalidad. ¿Sí? Bueno, el primer sentido lo elimina directamente al sujeto, dice no. Lo que importa es el objeto, no el sujeto. En cambio, el segundo sentido es más restringido. Dice, bueno, podemos aceptar, por ejemplo, que el sujeto tenga carga teórica, lo que sería inevitable, pero lo que no podemos permitir es que tenga una carga afectiva, emotiva. ¿Sí? Entonces, por eso, el segundo sentido es más restringido. El primero va a abarcar al segundo, en todo caso. Lo incluye, pero va más allá todavía, el primero, ¿no? O sea, nos liberamos no solo de la afectividad del sujeto en el primero, sino del sujeto en general. Inclusive de su propia racionalidad, por decirte algo, porque inclusive eso podría desvirtuar al conocimiento, o sea, lo elimina. ¿Sí? Bien, Porque el sujeto, está bien tu pregunta, porque el sujeto no es solamente afectividad o racionalidad, incluye más. Por eso, a ver, para entender esto, los que están recursando pueden ubicarse en la teoría de colonial. ¿Sí? El sujeto no solamente, por ejemplo, el sujeto conocedor, yo, no solamente tengo afectividad o emotividad, sino que estoy ubicado en un espacio y en un tiempo. San Salvador de Jujuy, 2021. Y estoy atravesado por múltiples relaciones de poder. ¿Sí? Tengo creencias políticas y pertenezco a una clase social, inclusive tengo creencias religiosas. O sea, estoy atravesado por una serie de relaciones que me hacen ver el mundo de determinada forma. Ahora, cuando bajo el primer sentido de objetividad, te dice, independientemente del sujeto, te dice hay que eliminarlo al sujeto con todo eso, con todas esas relaciones que lo atraviesan, porque todo eso podría perturbar al conocer la realidad tal cual es. ¿Sí? El hecho de ser jujeño yo me podría distorsionar a la hora de conocer la realidad jujeña. O sea, no es solamente mi afectividad, ¿entendés? En cambio, lo segundo sí, lo segundo apunta solamente a la cuestión afectiva. O sea, cree que liberándonos solamente de la cuestión afectiva, ya se puede alcanzar un tipo de objetividad. ¿Entendés? bien. Listo, profe, muchas gracias. Algo que me interesa a mí es sobre la cuestión semántica, ¿no? Yo ayer pensaba, por ejemplo, en la importancia de la precisión y de la exactitud en el campo de los términos. Ustedes que son de comunicación, la mayoría, muchas veces preguntan sobre esta cuestión. Y para pensar, ¿no? Yo digo, busqué así rápido eh, el término comunicación, el significado de comunicación. Porque ustedes son de ciencias son, claro, de la ciencia de la comunicación. Ahora no todos saben qué es comunicación. Si yo le pregunto a ustedes qué es la comunicación, algunos ni siquiera sabrán qué es la comunicación, ¿no es cierto? ¿Qué es comunicación? Bueno, a ver, tomemos una definición. Dice acá, la comunicación es la acción consciente de intercambiar información. ¿Sí? Lo leo completo. Es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Ahí tienen una definición de comunicación. Ahora, si nos regimos por esta definición, en lo primero ya podemos establecer alguna
eh, algunas aclaraciones, ¿no? Porque cuando uno define, y eso es lo que les decía yo al principio cuando estaba hablando de la demarcación, cuando uno define, demarca, ¿sí? Por eso, cuando Bunge le define ciencia y dice es un tipo de conocimiento racional, etcétera, etcétera, delimita, ¿no es cierto? Entonces, cuando se define, se demarca. Ahora, bajo el concepto de comunicación, dice, es la acción consciente de intercambiar información. ¿Sí? Ahora, si dice que es la acción consciente, por ejemplo, no podríamos pensar que hay comunicación entre animales, ¿no es cierto? Porque bajo determinada noción, los animales no tienen conciencia. ¿Sí? Si los animales no tienen conciencia, y ustedes definen comunicación como la acción consciente, entonces los animales, por derivación, no se pueden comunicar. No podemos hablar propiamente de comunicación entre los animales, o los animales entre sí. ¿Sí? O sea que quedan afuera de la comunicación. De intercambiar información entre dos o más participantes. Ahí ya también demarca, tienen que ser por lo menos dos o más participantes. Entonces no se puede hablar de comunicación con un solo sujeto. O sea que lo que le quiero marcar es que en una definición se demarca qué es lo que queda adentro y qué es lo que va a quedar afuera. ¿Sí? Y en ese sentido es bueno que ustedes por eso clarifiquen los conceptos con los que trabajan. ¿Sí? ¿Qué entienden por comunicación? Se puede seguir hablando, pero, o sea, de acuerdo a cuál es su definición, ustedes podrán afirmar determinadas cosas o negar otras. Por ejemplo, en el campo de la biología también se habla de comunicación, la comunicación entre células. Ahora es lo mismo esa comunicación entre células, entre los agentes con los que trabajan ustedes. No, profe. Por eso, son solamente preguntas. Entonces, ahí solamente para que vean la importancia de la definición y de la precisión de los términos. Eso es, de la precisión de los términos. ¿Sí? Por eso es que vamos a ver más adelante cuando veamos los elementos de una teoría, que está la necesidad que una teoría defina ciertos términos, para que de una vez y para siempre bajo esa teoría sepamos claramente qué significa cada uno de los términos con los que trabajamos. Ese punto es fundamental. Siempre me acuerdo del compañero Luis, no sé si está, Luisito Barrios, bueno, y él reniega, y me parece que con toda razón, de que muchas veces los de comunicación entienden la comunicación solamente como medios de comunicación. ¿Sí? O sea, una noción bien restringida del sentido de comunicación. Eh, por eso es importante pensar y clarificar nuestras propias nociones. Por eso les di este ejemplo de comunicación. Si es una acción consciente, no podemos hablar de comunicación entre animales. E inclusive por eso entre células, salvo que las células tengan conciencia de sí. Ahora, ahí hay otro problema, que es la conciencia. ¿Sí? Depende por eso de cómo se definen los términos, es que, que tenemos una cosa u otra.
Y eso es para no caer en contradicción. A ver, el punto es esto, porque si ustedes dicen que la comunicación es una acción consciente, luego no pueden hablar de comunicación entre animales, eso es lo que les estoy diciendo, o sea, es una contradicción, ¿sí? Ahí está la cuestión lógica. Porque por un lado sostienen que es una acción consciente, por otro lado hablan de comunicación entre animales, donde se supone que no hay conciencia, entonces caen en contradicción. Salvo que ustedes acepten que los animales tengan conciencia. Eso ya es otra cosa. Ahí no caerían en contradicción. Ahora, por ejemplo, bajo la cosmovisión andina, ¿sí? Nosotros podemos hablar de que los andinos nos comunicamos con la madre tierra, dialogamos con la madre tierra, y ahí hay otras nociones filosóficas muy diferentes por eso. Entonces ahí tendrían que reformular su idea de comunicación para hablar en este sentido, o de dialogar. ¿Qué es dialogar? ¿Sí? Porque acá no estamos con sujetos que tengan conciencia. Si el andino puede dialogar con, con los ríos o con las montañas o con los seres sagrados, hay que definir nuevamente qué es la forma en que estamos usando el concepto de dialogar. ¿Entienden la importancia del lenguaje? Ahí yo le doy la mano y los abrazo a los neopositivistas que han trabajado bastante con el lenguaje. Yo reivindico a los neopositivistas por la búsqueda de la claridad del lenguaje. Bueno, ¿será que uno de más viejo se vuelve conservador? Estamos más conservadores. Bueno, en este sentido, ¿no? En el campo de la filosofía. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, bueno, si no hay preguntas, nos vemos en la próxima clase, que será, creo, ciencias sociales, muy importante para ustedes, que traigan leído todo. Bueno, me quedo con mis compañeros. Hasta luego, mi Hasta compañera. luego. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego.